Hola, muy buenas noches. Soy el profesor Joshua Barbosa Meca. El día de hoy tengo la oportunidad de presentar el tema atención inmediata al recién nacido bajo unas perspectivas clínicas y epidemiológicas. Bien, antes de iniciar esta conferencia en vivo, es menester saber de que estas conferencias están en el margen de las conferencias en vivo realizadas por la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología, que estaremos realizando todos los viernes. Bueno, parece que hubo un pequeño error en el vídeo. Recuerden de que todas las conferencias estarán siendo realizadas a las 9 horas México, o a las 21 horas México, ¿no? Bien, recuerden también de que pueden ver esta conferencia en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales, o en este caso las personas que se registraron y que se certificaron como miembros de la red pueden ver también esta conferencia en su plataforma, además de las conferencias anteriores y de las conferencias futuras. Las personas que quieran realizar u obtener el certificado de esta sesión, atención inmediata recién nacido, perspectivas clínicas y epidemiológicas, pueden realizar el examen y para realizar el examen tienen que registrarse. Se les va a enviar al final de la conferencia el link para el registro. De esta manera ustedes van a poder realizar el examen y obtener el certificado del día de hoy y con la opción de poder obtener el certificado de casos clínicos en pediatría y neonatología. Eso es al final de la conferencia. Si usted, bueno, como esta clase también está siendo grabada, las personas que no pudieron estar en la clase en vivo pueden ver a través de nuestras redes sociales, pero tienen la opción de realizar el examen hasta el martes en este caso sería hasta el martes 26 de julio, que es la fecha en donde se cierra el examen para realizar, para poder certificarse en este tema. Bien, vamos a empezar. Bueno, diseñé esta conferencia con la intención de no solamente dar, bueno, hay muchos ya neonatólogos en esta sesión, algunos son estudiantes de medicina, otros son enfermeras, algunos médicos generales que aún no tienen todavía la especialidad. Quise poder hacer esta conferencia con la intención de no solamente remarcar los aspectos importantes de la atención inmediata del recién nacido, sino también ir analizando las perspectivas clínicas y epidemiológicas del mismo. En ese caso, los aspectos relevantes cuando nos vemos a un recién nacido con aparente estado general adecuado, con aparente examen físico adecuado, y que al revisar aparentemente no tiene ningún aspecto que pueda orientarnos hacia alguna disfunción, alteración, malformación, etc. El caso clínico del día de hoy, que vamos a resolverlo en otra sesión, que lo voy a exponer entre el día miércoles o jueves de la próxima semana, que va a estar enviada a los correos electrónicos y va a ser colocada también en las plataformas. Vamos a resolver cómo es que en algunos aspectos que aparentemente nos mencionan que el recién nacido tiene o está en todo aparentemente bien, no podemos chocar con un pequeño que regresa al servicio y que definitivamente no anduvo bien. Y esto se da ¿por qué? Porque no analizamos, no vemos más allá de los eventos en una atención inmediata al recién nacido. Vamos a ver el caso. Bueno, los objetivos del día de hoy son recordar los aspectos relevantes de la atención inmediata al recién nacido, tener una perspectiva basada en la complejidad, es decir, no reducir a la minucidad de todos los conceptos que podamos ver en la atención inmediata y ver más allá de la alteración de la transición de la vida extrauterina y las patologías frecuentes en neonatología. Además, hacer un esquema relacional en la etapa prenatal, perinatal y neonatal con las implicancias clínicas, la atención pediátrica y revisar un tema clínico basado en evidencia. Bien, vamos a ver un caso clínico. Recordemos, le mencionaba de que
Muchas veces, en muchos de los casos, el pediatra o el neonatólogo recibe al niño, hace un examen no exhaustivo, un examen clínico, un examen físico no exhaustivo, puesto que tiene muy corto tiempo para poder observar a profundidad ciertas alteraciones, en este caso del tipo neurológico. Muchas veces, como lo que vamos a ver el día de hoy, el diagnóstico que vamos a ver el día de hoy, son diagnósticos que no se ven de inmediato o que se diagnostican en la etapa prenatal cuando la madre tiene ciertas manifestaciones por disminución de la actividad fetal. O en la etapa perinatal cuando no hay reacción, ¿no? Porque vamos a ver cómo más adelante, en otra sesión, vamos a ver cómo se manifiesta este tipo de problemas en el recién nacido. Y bueno, el caso clínico de hoy es de un recién nacido de 2 días de vida con mioclonías del miembro superior derecho. El motivo de consulta: hice un recién nacido a término de 38 semanas de edad gestacional, es decir, recién nacido, ¿no?, adecuado para la edad gestacional, con peso adecuado para la edad gestacional, que ingresa a las 48 horas de vida tras presentar mioclonías del miembro superior derecho de unos segundos de duración con hemiparesia posterior. Dentro de los antecedentes obstétricos y perinatales, se dice que es un segundo hijo de madre sana, un embarazo con incidencias, y bueno, los exámenes de laboratorio sin problema, ¿no? Serología materna negativa, antígeno de superficie de hepatitis B negativo, cultivo rectovaginal del grupo B negativo, etc. Además, no hay referencia a la historia materna de preeclampsia, ni corioamnionitis, ni diabetes. Y el nacimiento fue por parto vaginal y autóxico, y un Apgar de 9 y 10 a los 5 minutos. Es decir, aparentemente la historia perinatal sin problemas, ¿no? No nos habla más de la historia prenatal, pero se asume que tampoco hubo problemas porque hubo buenos controles, ¿no? Si es un niño a término, 38 semanas de gestacional, se asume de que los controles fueron sin problemas. En la exploración física, sí me escuchan, ¿verdad? Sí me pueden escuchar todos, ¿cierto? Puedo continuar, ¿verdad? Bien. En la exploración física menciona el caso que el niño tuvo un buen estado general, escasa motilidad espontánea, ojo, escasa motilidad espontánea, aunque adecuada respuesta a estímulos. Fontanela anterior de unos 2 por 2 centímetros de diámetro, con sensación de plenitud de la palpación, buena coloración y perfusión, y eupneico. En la auscultación cardiopulmonar, todo normal, palpación de abdomen blando y bueno, aparentemente el examen de exploración física sin hallazgos significativos, ¿no? Dentro de las pruebas complementarias, puesto que llega con un problema de mioclonías, se realiza una prueba complementaria como bioquímica sanguínea, el lactato, hemograma, radiografías de tórax y EKG sin alteraciones. Ahora, se también realizó una ecografía cerebral en la que se objetivó una imagen hiperecogénica temporal con efecto de masa. Y menciona también que tanto la tomografía computarizada como la resonancia magnética craneal pusieron de manifiesto una lesión sugestiva de hemorragia intraparenquimatosa temporoparietal izquierda con apertura del espacio extraaxial y desviación de la línea media. ¿Okay? Creo que no coloqué la imagen, pero bueno, hubiese sido bonito si hubiese colocado la imagen del caso. Se solicitó un estudio protocolizado de hipercoagulabilidad, ¿no? También fue normal el estudio de la mutación del gen del factor V Leiden del gen de la proteína de este último, ¿no? Una mutación 22. Sí me pueden escuchar ahora, ¿verdad?
Bueno, sí me pueden escuchar, ¿verdad? Bien, continúo. Bien, entonces, ahora, ante el caso clínico, según lo citado anteriormente, el diagnóstico probable para el caso, ¿cuál es? Ustedes digan la respuesta y podemos continuar con la conferencia y resolver el caso clínico en una siguiente sesión. Pero es necesario que ustedes den la respuesta. Si estuvieron atentos al caso, por favor, da su clave. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para el caso? A. Encefalopatía hipóxico-isquémica. B. Leucomalacia periventricular neonatal. C. Accidente cerebrovascular neonatal. D. Hemorragia intraparenquimatosa. Y D. Son ciertas B y D. ¿Qué opinan? Bien, ¿otra opinión? Bien, continúe. Continúen. Bueno, hubiese sido mucho más específico si hubiésemos colocado la imagen, ¿no? Pero por lo menos con los datos del caso clínico nos podemos guiar un poco. Vamos a ver. Ok. Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Bien. En ese caso, el diagnóstico no puede ser la A. Definitivamente no puede ser la A. Los niveles de lactato son normales como para poder, bueno, y los de bioquímica sanguínea también. Entonces no podemos pensar en una encefalopatía hipóxico-isquémica teniendo valores normales. Además, no podemos hablar de una encefalopatía hipóxico-isquémica en un niño, en un recién nacido que tiene Apgar 9-10. Entonces, la primera descartada. Ahora, la encefalopatía hipóxico-isquémica neonatal, producto de una asfixia perinatal, puede darse, pero en ese caso, en el caso no menciona nada. El niño nació bien, tuvo un Apgar 9-10, ¿no? 9-10 incluso. Los antecedentes obstétricos prenatales no nos indican nada. Es un niño a término, encefalopatía hipóxico-isquémica en un niño a término es muy rara, a menos que tenga alguna enfermedad subyacente, etc. Leucomalacia periventricular neonatal. No hay ningún dato que nos oriente a pensar en leucomalacia periventricular. Además, no tenemos una imagen como para orientarnos a hablar de una leucomalacia. Los signos de infección son negativos, de coagulación normales, no hay ninguna alteración, ¿no? Incluso en la ecografía normal se menciona que hay una imagen hipoecogénica, lo cual nos corresponde con una leucomalacia periventricular neonatal. Una hemorragia intraparenquimatosa. Miren, cuando hay hemorragia intraparenquimatosa, la imagen en la ecografía es mucho más difusa y no suele haber hiperecogenicidad. Y si lo habría, se fuera más difusa en ambos hemisferios. Es una de las características de la hemorragia intraparenquimatosa, excepto que haya algún foco aneurismático cercano en este caso al cerebelo, ¿no? O sea, supratentorial, que nos pueda indicar un foco, un lugar específico de hemorragia intraparenquimatosa,
Pero igual siempre sigue siendo muy rara en una imagen ecográfica o en un TAC encontrar una imagen hiperecogénica temporal izquierda, por ejemplo, como que se demuestra en el caso. Entonces, pensar en una hemorragia intraparenquimatosa tendríamos que primero, además de ver la clínica descrita en la historia, tendríamos que tener la imagen certera para demostrar que es una hemorragia intraparenquimatosa, observar si la imagen es hiper o hipoecogénica y si es localizada o focalizada o si es difusa, y además ver la clínica del niño. O sea, en el examen físico, una hemorragia intraparenquimatosa, si fue a los 2 días, como se menciona en el caso que el niño regresa por los 2 días, el principal motivo de ingreso al servicio no serían las mioclonías de miembro superior, sino serían las convulsiones, ¿no? O en ese caso el estupor y el coma, ¿no? Cuando hablamos de una hemorragia intraparenquimatosa, o ya sea una hemorragia intraventricular, etc. En ese caso no tenemos eso. Entonces descartamos. La A no puede ser, la B tampoco, y por ende la E tampoco porque es B y D. Entonces nos quedamos con la respuesta de accidente cerebrovascular neonatal. Y corresponde a la descripción del caso, ¿no? Se realiza una ecografía cerebral, donde se objetiva una imagen hiperecogénica temporal izquierda, es decir, es localizable. Hablamos de un accidente cerebrovascular neonatal, como vamos a ver en la siguiente sesión, en la siguiente reunión, que estoy programándolo para el siguiente viernes. Voy a programar la siguiente reunión con la descripción del caso clínico. En este caso vamos a hablar sobre accidente cerebrovascular neonatal. La respuesta entonces es ¿qué respuesta le dan? La C. ¿Alguien tiene algún sustento que nos pueda dar o nos pueda decir el por qué no es la C y por qué sí alguna otra alternativa? ¿O puedo continuar? Depende de ustedes. Bueno, sí lo hay, es muy raro, pero sí lo hay. Y es muy raro porque o sea, epidemiológicamente es muy raro, pero el diagnóstico lo hay y bueno, van a ver en muchas literaturas cuando se habla de neurocirugía pediátrica. Hay muchos reportes. Vamos a ver la próxima semana el caso para resolver el accidente cerebrovascular neonatal, los factores de riesgo, eh, no, pues no lo hay. No es, en este caso el niño se le diagnostica accidente cerebrovascular neonatal. Vamos a leer un poco del concepto de accidente cerebrovascular neonatal para que más o menos podamos ir orientando a qué queremos llegar con el caso y a qué queremos llegar con la siguiente sesión, porque es importante poder definir ciertos aspectos que nos pueden confundir en el diagnóstico. Yo al principio, cuando empecé a leer el caso, yo hubiese marcado la D, hemorragia intraparenquimatosa. Definitivamente leucomalacia periventricular no, pero sí hemorragia intraparenquimatosa, porque cuando tenemos un accidente cerebrovascular neonatal, o en ese caso un ACV hemorrágico, es muy probable que también tengamos hemorragia intraparenquimatosa. Pero a eso va a depender primero de la manifestación clínica en el examen físico y además de la imagen, ¿no? En este caso del diagnóstico por imagen. Eso nos va a orientar al diagnóstico definitivo como hemorragia intraparenquimatosa. Ahora, vamos a ver el concepto. El concepto es muy variable, ¿no? El concepto de accidente isquémico transitorio, o en este caso como accidente cerebrovascular, ya sabemos de que los accidentes cerebrovasculares pueden ser hemorrágicos o isquémicos. En este caso, para pediatría se habla mucho de un accidente isquémico. El accidente cerebrovascular perinatal isquémico es otro de los diagnósticos que incluye el accidente cerebrovascular neonatal.
y se define como la alteración del flujo circulatorio por trombosis o embolia venosa o arterial que ocurre entre las 20 semanas de edad gestacional y los 28 días de vida neonatal, ¿no? Por eso se habla de accidente cerebrovascular neonatal. Entonces, el término adecuado dentro o en este caso la subdivisión del diagnóstico de accidente cerebrovascular neonatal es el accidente cerebrovascular perinatal isquémico. ¿Y esto por qué? Porque se puede diagnosticar en el momento, ¿no? Es decir, en el momento de nacimiento, cuyo diagnóstico puede ser, en este caso, cuya etiología o cuyo origen puede ser desde las 20 semanas de edad gestacional hasta ocurrir el nacimiento, o puede ser diagnosticado posterior a los 28 días de nacido, es decir, pasado la edad de natal, pero que pudo haberse ocasionado este accidente dentro de los primeros 28 días de edad natal. Es muy amplio el concepto, hay que tener mucho cuidado al momento de diagnosticar. Esto lo hace definitivamente el neurólogo pediatra o el neurocirujano pediatra. Y pues bueno, me gusta mucho la fisiopatología de este caso, la diferenciación, el diagnóstico diferencial de este tipo de diagnóstico. Me gusta mucho porque podemos confundirnos, ¿no? La mayoría de veces vamos a confundir con hemorragia intraparenquimatosa, lo podemos confundir con tumores, lo podemos confundir con una crisis epiléptica focal, etc. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue dentro de esta conferencia? Los aspectos clínicos relevantes de la atención inmediata de recién nacido. Ahora, vemos que el niño, en este caso, ingresa a los 2 días de haber nacido. O sea, desde la etapa perinatal y los primeros 2 días, o las primeras 48 horas de nacido, no presentó ningún síntoma. Entonces tenemos que, una vez instaurado el diagnóstico, como por ejemplo accidente cerebrovascular, y reconocer que el problema isquémico o hemorrágico, dependiendo en este caso de la imagen que tengamos para definir el accidente cerebrovascular neonatal, pudo haberse originado, ¿no? Pudo haber sido, o la génesis de este problema pudo haberse dado entre las 20 semanas de edad gestacional hasta los primeros 28 días. En este caso, el niño está dentro de los 2 primeros días, o sea, aún está a tiempo de poderse determinar la etiología o el origen o cuándo inició este problema de accidente cerebrovascular y los motivos por los cuales pudo haberse provocado. Si no hay antecedentes maternos ni perinatales, entonces lo más probable es de que los antecedentes prenatales propios del niño puedan haber provocado este accidente cerebrovascular neonatal. Entonces tenemos que ir averiguando por ahí. ¿Cuándo se inició? ¿En qué momento? ¿Previo al parto? ¿Antes del parto? ¿O después del parto? ¿Esto por qué? ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque muchos de los casos en recién nacidos a término, que dejamos ir a las 48 horas a su casa, suelen regresar por problemas como este. U otros problemas que aparentemente en las primeras 48 horas de evaluación antes del alta no nos dimos cuenta, pues al final resultan siendo problemas muy graves porque no tuvieron alguna evidencia clínica durante la estancia hospitalaria. ¿Hasta aquí puedo continuar? Muy bien. Bien, entonces, ahora, vamos a ver ciertos conceptos que tenemos que tener en cuenta en la atención inmediata. No quiero recalcar en la atención inmediata en sí, es decir, en los cuidados generales del recién nacido al momento del nacimiento, porque eso ya lo conocen los neonatólogos, ya lo conocen los pediatras, lo conocen los médicos generales, las enfermeras neonatólogas, las enfermeras pediatras, los estudiantes de medicina, de enfermería, ya conocen esos aspectos. Entonces, recalcar sobre ellos es redundante. Lo que debemos hacer ahora es conocer los aspectos clínicos que nos dicen, detente, ten cuidado, mejor es esperar y revisar.
Los aspectos claves para una adecuada atención de recién nacido dependen del conocimiento del desarrollo fetal y de la transición a la vida extrauterina. Es lo principal. Si el profesional, ¿no?, conoce el desarrollo fetal, es decir, tiene en cuenta o tiene en consideración los aspectos clínicos del desarrollo fetal, y qué pasaría si el niño nace antes de tiempo, en este caso antes de la edad gestacional adecuada, ¿cuáles serían las relevancias clínicas o patológicas del niño en la vida extrauterina? O por otro lado, si un recién nacido es a término, o independientemente de su edad gestacional o su peso, ¿cómo es esa transición? ¿Cuáles son las etapas de transición a la vida extrauterina? ¿De qué depende una transición eficaz? ¿O cómo yo reconozco las etapas de la transición en el momento del examen físico o simplemente en el contacto o en la evaluación de turno o antes del término del turno, etcétera? ¿Cómo yo me doy cuenta de esas etapas de transición a la vida extrauterina? Recordemos de que la transición a la vida extrauterina es una adaptación, es un proceso en donde el niño, el recién nacido, pasa desde una etapa fetal a una etapa neonatal de inmediata, de manera brusca, mucho más si es un niño por cesárea. La transición a la vida extrauterina en un niño cesareado, en un niño cuya madre ha sido cesareada, es mucho más lenta que en un niño que está naciendo por parte vaginal y eutóxico. Entonces, el conocimiento del desarrollo fetal y la transición a la vida extrauterina implica, primero, conocer la historia clínica gestacional y la evolución del embarazo. Definitivamente, y lo recalqué en la semana pasada en la conferencia sobre ética en neonatología, de que los pediatras, los neonatólogos o los médicos generales que atienden partos deben, o que atienden al recién nacido, deben de tener un especial contacto con el profesional ginecobstétrico. Porque nosotros debemos de tener en cuenta también cuáles son los aspectos clínicos relevantes de la madre, cómo está la historia clínica gestacional y cómo ha evolucionado el embarazo durante estos primeros 9 meses, o si es un niño a término que está por nacer a término por el problema que tenga la madre. Entonces, saber cómo ha ido evolucionando el embarazo. Porque podemos tener ciertos problemas en el niño antes del nacimiento que muchas veces reconocemos en la etapa perinatal. No lo reconocemos en la etapa perinatal y no estamos preparados. Entonces, uno de los principios de la ética es la seguridad, dentro de la calidad también, es la seguridad de la atención y del cuidado. Entonces, si no conocemos la historia clínica, en ese caso en la atención de un recién nacido, si no conocemos la historia clínica gestacional y la evolución del embarazo, estaríamos provocando un daño. ¿Por qué? Porque si no conocemos, no conocemos tampoco al niño que estamos recibiendo. Recuerden de que nosotros como profesionales, sí debemos de conocer al niño que viene. Quizás para el padre o los familiares, o incluso para la madre, este niño que viene es un ser inesperado, ¿no? Es un ser que no conoce todavía. Sin embargo, nosotros tenemos que conocer a ese niño antes que nazca, es decir, conocer su evolución previa al parto, es decir, su estado fetal, su evolución o su estado durante el parto, es decir, perinatal y postnatal. En esas tres etapas debemos de conocer al niño. Entonces, el profesional de la salud, como el médico o la enfermera que atiende, que recibe al niño o que atiende de manera inmediata al niño, tiene el privilegio de conocer al niño antes, durante y después, incluso mucho más que la familia. Y no conocerlo en el sentido físico, sino clínico. Otro de los aspectos clave importantes para una adecuada atención de recién nacido es conocer los aspectos clínicos más relevantes de la transición fetal y neonatal. Es decir, tener en cuenta los fundamentos científicos y clínicos de la transición fetal. Recordar cuáles son los niveles de presión arterial de oxígeno, cuáles son los niveles de presión arterial, o en este caso presión arterial de oxígeno en el cordón umbilical o en la madre.
cuáles son los niveles de saturación de oxígeno en la etapa fetal y en la etapa neonatal, y cuáles son los niveles de oxígeno o de concentraciones de oxígeno que el niño necesitaría si es que tuviese alguna baja en la concentración de oxígeno al nacer. Reconocer cuando el niño tiene alguna alteración en la transición fetal y neonatal que implique un riesgo en la supervivencia durante la etapa neonatal inmediata, es decir, en el momento inmediato al nacer, y que necesite reanimación, etc. Y además, precisar las consecuencias a priori de las alteraciones in situ. Es decir, conocer, saber o reconocer, mejor dicho, reconocer, es decir, tener en cuenta mis conocimientos sobre las consecuencias a priori de las alteraciones que veo en el momento. ¿Qué significa consecuencias a priori? Es decir, responder inmediatamente a los problemas que yo estoy observando. Por ejemplo, si el niño tiene una inadecuada transición o inadaptación que se demuestra, por ejemplo, con una bradicardia o con un paro cardíaco, el niño nace en paro o entra en paro al nacimiento, o el niño nace con un circular de cordón que yo no vi durante la ecografía, o el niño nace prematuro en pleno control de la madre, ¿no? Aparentemente la madre viene por un control y termina dando luz en el momento del control, sin estar ni siquiera estoy yo en un centro obstétrico, sino estoy en consultorio externo. Y a veces los niños pueden nacer ahí y vino por la madre por un control y termina el niño naciendo. Entonces son consecuencias a priori. ¿Cómo yo preciso las consecuencias a priori de las alteraciones? En este caso, la prematuridad no es una alteración, es un estado, pero puede darse alteraciones como malformaciones o enfermedades perinatales o que tuvieron alguna génesis prenatal y que en la etapa postnatal o en el perinatal yo estoy observándolas. Entonces, ¿cómo yo respondo? ¿Qué tanto sé de estas consecuencias que no observo, pero que puedo yo tener cierta precaución? ¿Hasta aquí puedo continuar? Bien, sí. Bien, Rocío, María de Jesús, Alejandro, Carolina, Jorge, Sara Cordero de Costa Rica, excelente. Qué bueno que nos visiten colegas desde muy lejos, Costa Rica, Perú, Lambayeque, muy cerca. Yo vivo en Trujillo. Marta Armas Meneses, de Hidalgo. Marlene Sánchez Villalobos, de México. Nuestra miembro de la red, María de Jesús Martínez Hernández. María Alejandra Muñoz García. Iván Jesús Mercado de Colombia, excelente. Jorge Pum, nuestro alumno del Diplomado de Cine Natal, de Guatemala. Carolina, de Ecuador, excelente. Y Alejandro, también de Colombia, excelente. Vamos a continuar. Bien, en ese estudio, un estudio de Dietz y otros, un grupo de enfermeras en la revista electrónica de enfermería de la Universidad de Sao Paulo, mencionan las prácticas de cuidado que favorecen la atención integral de recién nacidos de alto riesgo. Este grupo de enfermeras hizo un estudio un estudio cualitativo para determinar cuáles son los principios que deben de tener en cuenta para favorecer la atención integral, es decir, para que el niño tenga una adecuada transición y una alta esperada, es decir, una alta eficaz. Quiere decir que el niño se vaya a su casa bien. ¿Eso qué significa? De que no todo niño que nace a término es un niño sano, hasta que se demuestre lo contrario. Eso debemos tener en cuenta siempre, porque muchas veces pecamos de confiados y cuando suceden los problemas nos ponemos a llorar esperando ser juzgados. Entonces, no debemos esperar eso. Debemos tener en cuenta que todo niño a término no es un niño sano hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que se vaya a su casa. Si es un niño que se va a su casa y está sano porque yo lo he comprobado, es un niño que va a ir feliz y que yo también voy a estar feliz. Porque cuando venga la consulta a la semana o a los 15 días, yo voy a ver evolución, una evolución positiva. No voy a ver una cara triste de la madre quejándose que el niño tuvo esto y tuvo esto y tuvo el otro, ¿no? Como suele suceder muchas veces. Y me sucedió en casa, ¿no? Me sucedió en casa.
Bien. Estas enfermeras, en una investigación muy bonita, que me gustó mucho leer este artículo de enfermería, mencionan ciertos aspectos que debemos tener en cuenta todo profesional, incluyendo médicos, enfermeras e incluso internos o estudiantes que atienden al niño, para poder favorecer la transición. Recuerden de que la transición no solamente depende del niño, sino también de quien reconoce el estado de transición, porque el estado de transición es un estado natural, es un estado propio de la naturaleza del niño, es un estado que todo hombre y mujer en el mundo tenemos en común desde el principio o el origen del mundo. El estado transicional de los primeros hijos de Adán y Eva, todo el mundo pasó por eso, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que eso es un estado natural y que nosotros como equipo de salud, como profesionales de salud, vamos a tener que conocer, valorar e intervenir si de ser necesario. Entonces ellas hablan primero de un cuidado centrado en el recién nacido y en la familia. Es decir, un cuidado que no solamente se va a basar en el trabajo sobre el niño, que es el niño por el cual se interviene, que es en este caso el sujeto del cuidado, sino también en la familia, integrar a la familia dentro del círculo del sujeto del cuidado. Porque es la familia quien se va a quedar con él y quien tiene que conocer el estado de su niño, quien tiene que conocer la evolución. Mucho más si se trata de unos padres primerizos o de una familia en donde es el primer nieto, donde nunca se tuvo nietos o incluso sobrinos. Otro aspecto importante es el trabajo en equipo multiprofesional, ¿no? O sea, el neonatólogo o el pediatra que atiende al niño no es el único profesional que debe de conocer la transición, sino todo el equipo de salud. Muchas veces en países como por ejemplo Perú, la enfermera es la principal profesional que recibe al niño, que atiende al niño y que le da la atención inmediata, excepto que el niño tenga algún problema que se haya diagnosticado en la etapa prenatal o que el niño necesite reanimación. Por ejemplo, en una cesárea, que es un niño que ya se determina que todo niño que nace, o sea, que un niño cuya madre se le practicó la cesárea, es un niño de riesgo. Y es un niño que va a ser atendido y muchas veces por un neonatólogo. En este caso, la enfermera en la sala de partos es al menos aquí en el Perú, es la principal profesional que recibe al niño y que le atiende. Entonces, no se trata solamente del conocimiento del médico, sino se trata de todo el equipo profesional que debe de saber de que la transición no solamente es inmediata, sino que incluso puede durar hasta 48 horas, hasta el cierre del foramen oval. Hasta ese momento, que normalmente debe ser 24 horas, pero se toma que la etapa de transicional propia del recién, o sea, transicional fisiológicamente transicional, puede durar 48 horas, ¿no? Bueno, que se determina que desde la primera semana el ductus arterioso ya se cerró, pero hasta las 48 horas el ductus arterioso deja de ser funcional. Entonces, significa que todo el mundo debe de conocer la transición adecuada y el trabajo en equipo multiprofesional no solamente se va a basar en la transición, sino en todas las necesidades que el niño tenga para una adecuada adaptación a la vida extrauterina. Ahora, otro de los principios es la participación de la madre y los familiares en el cuidado del recién nacido. Y finalmente, la continuidad del cuidado, de la asistencia, ¿no? O sea, una continuidad de la atención. Muchas veces, quien atiende no es quien recibe en el siguiente control. Entonces, no conocemos eso. Eso no va a depender mucho de nosotros. Sí, en la práctica privada. En la práctica privada sí podemos manejar esa situación de la continuidad de la asistencia o del cuidado. En la práctica pública es difícil porque no sabemos si es que el médico que atendió a este recién nacido va a ser atendido en una consulta externa cuando llegue el primer control de la semana o los 15 días o incluso del mes. Pero la continuidad del cuidado, la continuidad de la atención no va a depender del alta, sino va a depender de la monitorización del niño, del cuidado, de la atención del niño durante las primeras 48 horas previa al alta. ¿Cómo damos esa continuidad? Muchas veces, o teóricamente es fácil,
Teóricamente porque estamos sentados en este momento, pero cuando tenemos a 13, 14, 15, 20, 30, 40 niños entre 2 o 3, 4 médicos, 2 neonatólogos o siquiera 4 o 3 enfermeras, es mucho más complicado, porque no todo el personal se abastece para estar pendiente de la evolución o transición de la vida extrauterina de todos los niños. Entonces, esta continuidad de la ciencia muchas veces se ve interrumpida, no por el trabajo en equipo multiprofesional, sino por el sistema de trabajo. Entonces, es complicado, pero bueno, podemos dar un poco más. Y sí se puede. Bien, habíamos hablado dentro del principio de esta conferencia de una línea relacional de toda la edad gestacional y de las etapas, ¿no? Recuerden de que el niño se basa, en este caso la evolución del niño se basa en su edad gestacional, pero la evolución también va a estar pendiente o va a depender de la forma en cómo, o en este caso el tiempo al nacer. En este caso, en la etapa prenatal, ¿no? En la etapa perinatal, es decir, el momento del nacimiento, y en la etapa neonatal, después del nacimiento y los primeros 28 días. Ahora, existen ciertos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para una adecuada consideración de los aspectos clínicos en la atención inmediata al recién nacido. O sea, previo al parto, durante el parto, después del parto, hay ciertos aspectos que son muy generales, que hay más, pero que son muy generales para poder evitar torpezas con el niño. Recuerden de que el cuidado del recién nacido es un cuidado que debe ser perfecto, porque una equivocación tiene problemas, errores, horrores o situaciones totalmente negativas a la larga, ¿no? A la postre. Entonces eso no queremos. Es un niño que recién empieza la vida, nosotros vivimos. ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, puedo continuar, ¿verdad? Muy bien. Siguen llegando los mensajes para el acceso a la videoconferencia. Recuerden de que esta conferencia virtual la pueden ver en todas nuestras redes sociales, en el email que se le va a mandar a todas las personas que se suscriben a través de las conferencias en vivo dentro de la página ucinenatal.org, pero sobre todo a las personas que se suscriben para poder recibir la certificación del tema, para recibir la certificación del curso universitario en casos clínicos en pediatría y neonatología, y además que se suscriben como miembros, ¿no? O sea, los alumnos que pagan por el curso universitario, que es el certificado de las conferencias que son en vivo y que son gratuitas. Recuerden de que estas conferencias siempre serán gratuitas y así siempre será. Esos alumnos reciben al final, además del certificado, de la membresía, ¿no? Y la membresía les permite poder acceder a todas las conferencias semanales y recibir el certificado sin realizar más pagos. Entonces, eso es excelente, eso es uno de las gestiones que estamos realizando y que espero muchos de ustedes puedan también adquirirlo. Continuamos. Entonces, les mencionaba de que existen ciertos aspectos o ciertos conceptos que yo considero en lo personal debemos de tener en cuenta para para evitar, como les mencioné, torpezas en la atención inmediata. Por ejemplo, entre la edad prenatal y la perinatal, es decir, durante la etapa fetal y antes del parto, hay que tener en cuenta si el crecimiento es retardado, es decir, si hay un retraso de crecimiento uterino, si hay alguna alteración o alguna patología materna, o si hay malformaciones que estén expresadas, que estén objetivadas en la historia clínica, si hubo inmunización de la madre, ¿no? Ciertas implicancias que se dan en etapa perinatal van a depender de si la madre se inmunizó o no. Saber si hay una infección prenatal, es decir, alguna infección materna, reconocer si hay, saber si hay, preguntar si lo hay, o consultar la historia clínica. Y si es que habría o no prematuridad. Por eso es que la prematuridad está en una línea más cerca entre la edad prenatal y la perinatal. Es imposible que nosotros no sepamos que un niño va a nacer prematuro, excepto que no lo conozcamos y que hayamos reconocido el niño una vez que haya nacido.
Pero es imposible que nosotros no sepamos que el niño va a nacer prematuro, porque vamos a verlo inmediatamente por la altura uterina, o porque vamos a preguntar durante la emergencia obstétrica si la madre tiene completa la semana de edad gestacional o en meses, etcétera. Es imposible que nosotros no sepamos que el niño va a nacer prematuro. Repito, es imposible. Entonces significa que si tenemos un caso de prematuridad, por eso nuevamente repito que lo colocó cerca entre la prenatal y la perinatal, si nosotros sabemos que van a ser un niño prematuro o estamos observando en el momento que van a ser un niño prematuro, que tenemos de momento, nos choca y nos llega un niño prematuro, si por ejemplo si viene por traslado o un niño que viene por una emergencia obstétrica, ¿no? En un nacimiento, en una madre que viene un parto, en un periodo expulsivo, y el niño nace intempestivamente, nos llega a las manos, ¿no? Y ya es un niño prematuro. Bueno, sigo considerando de que es imposible que nosotros no sepamos que el niño va a nacer prematuro. Debemos de tener en cuenta el manejo adecuado de este niño. Debemos tener en cuenta cuáles son los cuidados generales inmediatos para un prematuro y también considerar cómo va a ser su transición a la vida extrauterina, porque de esa transición va a depender las necesidades fisiológicas para mantener al niño con vida. La necesidad de oxígeno, necesidad de nutrición, principalmente la necesidad de trasladarse. Si yo tengo al niño en un hospital 2, no voy a poder tener, porque no tengo unidad de cuidado neonatales. Y si lo tuviera, tengo que tener al menos un neonatólogo experto en el manejo de niños prematuros. Definitivamente, en un hospital 2 con UCI neonatal y un neonatólogo, vamos a tener siempre a un experto en niños prematuros. Pero yo debo de reconocer cuándo derivarlo, o cuándo tenerlo, o qué necesito, o cuáles son los requerimientos que tiene mi servicio, cuáles son los elementos con los que cuenta mi servicio de UCI neonatal para atender a este niño, para anticiparme a su cuidado, ¿no? Si va a necesitar reanimación, si pesa de 1500 gramos, si va a necesitar NPT, etc. Una vez que el niño nace, existen también otras preguntas. Si es que el niño es a término, por ejemplo, porque si no fue prematuro, es un niño a término. Y si no fue prematuro, puede ser también, y si no fue a término tampoco, puede ser un niño postérmino. Habiéndome respondido todas las preguntas anteriores sin problemas, pero por la edad gestacional yo puedo responder que es prematuro, a término o postérmino, yo también, después de la etapa del parto en adelante, yo puedo preguntarme, por ejemplo, si hay una correcta respuesta al nacer, o si hay una adecuada transición, si no hay ninguna alteración en el examen físico. Esas preguntas yo me voy a hacer cuando el niño nace. Con una adecuada transición yo voy a determinar sus necesidades fisiológicas. Con una respuesta al nacer yo voy a determinar su necesidad de reanimación o dejarlo normal. Con un adecuado examen físico yo voy a determinar si es que en realidad no hubo malformaciones que no pude determinar en la etapa prenatal o en la historia clínica. Bien, entonces con esos aspectos, si es que habría otros, podemos agregarlos ahorita que voy a preguntar. Y en la etapa neonatal, es decir, después que nace y que yo me haya respondido que todo está bien, que tuvo una adecuada transición, que tuvo una respuesta correcta al nacer y que tuvo un adecuado examen físico, yo me voy a preguntar primero si el niño lacta o no lacta, si la lactancia materna es adecuada o es inadecuada. Y además voy a corroborar la adecuada transición y la respuesta correcta al nacer a través de los signos vitales. Cómo se adapta el niño a la vida extrauterina. Ya pasó las primeras 4 horas de nacimiento. Ya pasó las primeras 2 etapas de la transición, ¿no? las primeras etapas de reactividad del niño. Y el niño ya durmió, ya se despertó y está a punto de despertarse y seguir llorando para empezar a lactar. O si el niño en realidad no se está adaptando y está teniendo cuadros hipoglucémicos, o si el niño se adaptó totalmente y sus signos vitales están siendo alterados, o se está presentando alguna anomalía. Ese cuadro lo hice en función del caso, porque hay muchos aspectos que nos preguntamos y respondemos, sí, todo está correcto. El niño tuvo signos vitales correctos, sí, entonces se va de alta, pero regresó a los 2 días por un accidente cerebrovascular neonatal.
Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna consulta o algo que quieran agregar a este cuadro? A mí me gustó mucho. Pero hay cosas que podemos agregar con la experiencia. Mientras van escribiendo, ¿alguna duda, alguna consulta? Por ahora no. Muy bien. ¿Puedo continuar entonces? Muy bien. Bueno, entonces, reconociendo de que existen ciertos aspectos desde la etapa prenatal hasta la neonatal, ¿no? Etapa prenatal, la prenatal y la neonatal, entonces también existen ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta respecto a las diferentes etiologías o problemas por los cuales el niño puede pasar, ¿no? Anticiparnos a reconocerlos. Eso está también dentro de la ética, la anticipación. Yo como miembro del equipo multidisciplinario de la unidad de signos natales, de la unidad de neonatología o de la unidad de emergencias pediátricas, debo de tener las competencias necesarias para poder actuar ante diferentes cuadros, ante diferentes problemas. ¿Por qué? Porque la unidad de emergencias pediátricas o neonatales siempre va a estar al lado de una unidad de ginecobstetricia o de emergencias obstétricas. Entonces yo debo de saber cuáles son, cómo va a ser mi actuación como médico, cómo va a ser mi actuación como pediatra, cómo va a ser mi actuación como neonatólogo, cómo va a ser mi actuación como enfermero o incluso como interno. ¿En qué voy a apoyar? ¿Cuál va a ser mi función ante los diferentes problemas que yo voy a ver en una emergencia obstétrica? Que, bueno, no es el servicio en cual yo estoy, pero que me acaban de llamar, que de emergencia obstétrica va a llegar un niño prematuro porque acaba de nacer de una mujer con ruptura prematura de membranas mayor a 3 días, a 4 días, a 10 días, 12 días, 21 días, etcétera. Entonces aquí Quintero y otros, en su estudio, morbilidad del recién nacido a término atendido en un alojamiento conjunto y cunero de transición de un hospital de tercer nivel, describen una serie de problemas maternos, aquí vemos en la etapa prenatal, o sea, patología materna. Entonces describen ellos una serie de problemas maternos que influyen en la morbilidad del recién nacido a término. ¿Eso es excelente o no? Sí, porque debemos de saber cuáles son los problemas maternos más frecuentes que provocan o que generan morbilidad, es decir, enfermedades en el niño, problemas, alteraciones en el niño y que definitivamente van a influir negativamente en la transición a la vida extrauterina, pero que además no va a quedar ahí, sino que va a tener una consecuencia no plausible, no quizás eh, medible, cuantificable, pero sí una consecuencia al menos esperada y que yo tengo que saber abordar, ¿no? Si viene un niño producto de una rotura prematura de membranas o si viene un niño producto de un accidente vehicular o si viene un niño producto de una preeclampsia, entonces yo debo de saber cómo actuar, cómo voy a esperar a ese niño y cuáles serían las posibles consecuencias de esa atención o de recibir a ese niño. Porque anticiparme a las consecuencias es una excelente estrategia para el plan de cuidados médicos y de enfermería. Aquí, bueno, voy a compartirles luego la presentación para que puedan ver estos dos estudios que los hizo el mismo equipo de pediatras en Cuba. Hablan por una parte de recién nacido de peso extremo, o sea, de prematuros o de extremo bajo peso y bajo peso al nacer, y por otro lado el niño macrosómico, ¿no? Son dos estudios distintos en 2 años distintos, pero que tienen un buen sustento, un excelente sustento, y me gustó muchísimo y los consideré ponerlos en este diapositivo. Se las dejo así porque para que ustedes puedan en la presentación poder buscar la información o se las puedo mandar también si me las piden. Bueno, entonces ya vimos una etapa
Vamos a ver ahora la etapa prenatal. Vamos a ver luego la etapa perinatal y finalmente la neonatal. Se supone que si hemos descartado problemas en la etapa prenatal, perinatal, en la etapa neonatal, continúa con la atención inmediata del recién nacido normal, excepto que sea un pretérmino o un posttérmino, pero si este posttérmino no tiene problemas, continuamos con la atención. Entonces, en la etapa prenatal vamos a elaborar un diagnóstico que puede ser relacionado, que puede ser ayudado, ¿no? Puede ser ayudado, nos puede ayudar, mejor dicho, la referencia materna, el diagnóstico ecográfico, el diagnóstico transplacentario, la historia clínica obstétrica, son elementos que contribuyen, eso quise decir, que contribuyen al diagnóstico prenatal. Entonces, ¿para qué sirve ese diagnóstico prenatal? Para descartar las patologías prenatales y maternas. Ahora, si es que se descartan las patologías prenatales y maternas, vamos a finalmente pasar a un control prenatal normal, porque si no hay ningún problema por referencia materna, por diagnóstico ecográfico, transplacentario, si es que necesitase, o dentro de la historia clínica no hay ningún problema patológico, entonces se continúa con un control prenatal normal. Pero, ¿qué pasaría si al descartar patología encontramos problemas? Entonces vamos a encontrar las patologías más frecuentes, como malformaciones cardíacas, malformaciones del sistema nervioso u otros, ¿no? Consideré esos principales problemas porque son los que normalmente se ven en las patologías prenatales. También hay malformaciones osteomusculares, hay malformaciones sistémicas, hay malformaciones relacionadas con infección, etc., ¿no? En ese caso, el tipo viral, ¿no? Las dejo aquí porque hablar de cada una de ellas es redundante si ya están en sus diapositivas. Ahora, esta curva de crecimiento intrauterino me pareció muy importante colocarla aquí, está dentro del informe que hicimos dentro de la red latinoamericana. Si desean, después de las presentaciones, puedo mandar a su correo electrónico y adjuntarles a los alumnos miembros de la red en su plataforma propia como miembros, porque esta curva a mí me parece muy interesante, que lo utilizan, bueno, definitivamente el obstetra, pero que nosotros como profesionales de la salud debemos de conocer para poder determinar cuáles son los valores del crecimiento prenatal, ¿no? En este caso, directamente de la madre, ¿no? Aquí también está la circunferencia cefálica durante la gestación. Definitivamente estos valores nos va a dar el diagnóstico ecográfico, pero es un valor muy importante y debemos de conocer. Ahora, bueno, no sé si se podrá leer, pero aquí en este cuadro he colocado los eventos críticos para la adaptación circulatoria postnatal, es decir, los elementos que están relacionados con la adaptación circulatoria, es decir, con los cambios de la circulación como la ventilación, la oxigenación y la oclusión del conducto arterial. Hay ciertos elementos que ustedes pueden verlos en el libro, que está en el libro de Bancalari. Es un libro muy bonito, dirigido por el doctor Richard Pauling, en ese libro vamos a encontrar diferentes elementos que se van a relacionar con la adaptación circulatoria. Y eso vamos a verlo aquí. No sé si se podrá ver con mayores proporciones. Lo pueden ampliar cuando les mande las diapositivas. Pero bueno, yo lo puse en un video. No lo voy a poner ahorita porque ya nos va a quedar corto el tiempo. Pero lo hice en un video con una animación en 3D, que de la cual contamos en la red, para poder explicar cuál es la circulación fetal y cómo cambia la circulación fetal en este caso la neonatal. No quiero hablar mucho de esta circulación fetal porque ya lo hice en el video, que lo compartimos en redes sociales. Este esquema es uno de los esquemas que me encantó por la forma tan explícita. ¿A poco no es muy explícita? ¿Les gusta esta gráfica? Está muy bonita, ¿verdad? A mí me gustó mucho porque es muy didáctica. Incluso van a verla cuando lo agranden
en sus diapositivas, lo van a agrandar y van a ver las flechas, cómo se dirigen, ¿no? Sí, está muy completa. Me gustó mucho. Sí, muy, muy bonita, me gustó mucho. Pero no quiero hablar de la circulación ahora. Quiero hablar de esto. Miren atentos las imágenes y respondan. Primero, recuerden de que hablamos de una circulación preductal y postductal, ¿no? Bueno, aquí me salgo un poco del tema y ya me dirijo a la etapa neonatal directamente, porque estoy hablando de transiciones. Muchas veces se habla de medir los niveles de saturación de oxígeno preductales y postductales. ¿Cuándo ustedes hacen la medición preductal? Respondan. ¿Cuándo ustedes hacen una medición preductal? O sea, ¿en dónde hacen una medición de la saturación preductal? ¿En dónde? Ya, uno, en casas arteriales, a ver, ¿qué más? O sea, dicen, ahí está la indicación, realizar, protocolar, ¿ah? Una medición de la saturación de oxígeno preductal, preductal. Entonces la enfermera o el médico saca el pulso oxímetro y lo coloca en el niño, pero ¿en qué parte para decir que estás midiendo la circulación preductal? Muy bien, María de Jesús Martínez dice en la mano derecha. Rocío dice la mano derecha o izquierda. Doctor Jorge Pum dice las bases arteriales de la mano derecha. Bien. Ahora, hasta aquí, eso es excelente. Muy bien, Rocío, muy bien, doctor Jorge y los demás. Tienen razón. Hablamos de circulación preductal, la mano derecha o en ambos brazos, o en ambos brazos. Ya sea directamente por el pulso oxímetro o en el laboratorio a través de la gasometría arterial. Hasta ahí está bien. ¿De qué depende de que se hable de la circulación pre o postductal? ¿De qué depende que se hable de circulación pre o postductal? ¿Por qué se dice que estamos midiendo la circulación preductal y postductal? ¿De qué depende el concepto? Respondan. Muy bien, parece que el doctor Jorge escuchó el video. De donde se localiza el ducto en relación al callo de la aorta. Muy bien, tiene razón. ¿Quién más? ¿Algún concepto similar, igual o parecido? ¿U otro concepto? ¿De qué depende de circulación pre y postductal? Les pregunto. ¿De qué depende? Repito, ¿de qué depende el concepto de circulación pre y postductal? Va a ser la pregunta del examen. Muy bien, Rocío dice de la transición cardiopulmonar. Bien, ¿qué más? Otra respuesta. Es pregunta de examen para las personas que están atentos a la conferencia, especialmente usted, María de Jesús Martínez Hernández, que yo creo que va a solicitar el certificado de hoy como miembro. ¿Qué más? Sara Cordero de Costa Rica, ¿qué nos dice? Marta Armas Meneses, alumna del diplomado, ¿qué nos dice? ¿Qué más? Alejandro de Colombia, ¿qué nos dice? ¿De qué depende el concepto de la circulación, o en este caso de circulación pre o postductal? ¿De qué depende? ¿Por qué se habla de eso? ¿Mm? ¿Por qué decimos circulación pre o postductal? ¿Por qué decimos eso? Y definitivamente el que sabe el concepto va a saber por qué mide en el brazo derecho o izquierdo la circulación preductal y la circulación postductal en los miembros inferiores. Pero depende de qué depende el concepto. ¿Por qué digo que existe una circulación preductal o postductal? Bien, se acaba el tiempo, no tenemos mucho tiempo para no hacerla tan prolongada esta conferencia. Respondan.
Mm, ¿Nadie? ¿Nadie más? ¿Puedo continuar para dar respuesta? Muy bien, Rocío. ¿Puedo continuar para dar respuesta si nadie más va a responder? Yo creo que todos están respondiendo y por eso que son tantas las respuestas que se amontonan en el chat y por eso no se ve la respuesta. O nadie está escribiendo. Muy bien, voy a continuar. Muy bien, Rocío, gracias por la participación. Igualmente a usted, doctor Jorge Pum. Definitivamente, el concepto de circulación preductal o postductal depende de la ubicación del ductus arterioso. Se habla de que el ductus arterioso, es decir, el conducto que une a la arteria pulmonar con la aorta descendente, es el ductus arterioso, comunica entonces la sangre que sale desde el ventrículo derecho y que se dirige por la arteria pulmonar que debería ir a los pulmones, pero como estos ofrecen mucha resistencia, pasan directamente desde la arteria pulmonar hacia la aorta descendente. ¿Eso qué significa? De que la circulación que sale desde el ventrículo derecho y que se une junto con la circulación descendente de la aorta descendente, es decir, que la circulación que sale desde el ventrículo izquierdo, es decir, una circulación, una sangre oxigenada, es una sangre que se va a dirigir hacia los miembros inferiores, es una sangre mezclada, es una sangre que tiene un nivel de oxígeno menor porque se mezcla con mayores proporciones de CO2 también. Es una sangre que se conoce como postductal, es una circulación postductal. ¿Por qué? Porque está después del ducto. Como pueden ver en la imagen, la circulación preductal es toda aquella circulación que se encuentra antes del ducto, es decir, antes de la unión de la vena, de la arteria pulmonar con la aorta descendente a través del ducto arterioso. ¿Qué quiere decir? Que la sangre de la circulación preductal se va a encontrar ¿en dónde? Primero, la sangre que proviene desde el tronco brachiocefálico, es decir, desde la arteria subclavia derecha, desde la arteria que se dirige hacia las porciones superiores al cerebro como la arteria común, o por otro lado, por la arteria carótida común, la arteria carótida común derecha, la arteria carótida común izquierda, o también la arteria subclavia izquierda. Es decir, si nosotros medimos la saturación de oxígeno de la circulación preductal, o de la sangre de la circulación preductal, tenemos que medir entonces la sangre de las manos, ¿no? En ese caso de las extremidades superiores. No vamos a medir la cabeza, es imposible, no se puede. Pero sí podemos obtener una muestra, como dijo el doctor Pum, una muestra sanguínea en un análisis de gasometría arterial de las extremidades superiores. Y estaríamos midiendo una circulación, la sangre de la circulación preductal. Y por ende se habla de postductal, es decir, de la circulación que pasa el ducto arterioso, es decir, que se encuentra en comunicación con la aorta descendente. ¿Eso qué significa? ¿Hacia dónde se dirige la sangre de la aorta descendente? Hacia las extremidades inferiores. Por ejemplo, en este caso, que desciende por la aorta descendente, aorta torácica, abdominal, llega hacia el tronco celíaco, se va a dirigir hacia el hígado, se va a dirigir hacia el vaso, se dirige riñones, por las arterias renales, continúa hacia abajo por la arteria ilíaca común, ¿no? De la arteria ilíaca común se divide la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca externa, la femoral, y bueno, llegamos al final hacia las extremidades inferiores. Significa que si yo quiero medir la circulación postductal, entonces tomaré como muestra los miembros inferiores. Aquí viene el problema. La primera pregunta es, ¿podemos hablar de circulación pre y postductal considerando una generalidad anatómica del ductus arterioso? Sí. Sí, porque eso es lo que se da. Eso es lo que actualmente se conoce.
Muy bien, doctor, dice, también se puede medir en los gases arteriales de catéter arterial colocado en la cual recoge la sangre de la aorta descendente, o sea, postductal. Definitivamente, por ejemplo, la arteria femoral. Vamos a poner un ejemplo, examen de anatomía. Si yo recojo la sangre de la arteria ilíaca común, ¿sería pre o postductal? ¿Mm? Postductal, postductal, no es preductal, está después del ducto. Postductal, definitivamente. Si yo recojo la sangre que proveniente de la arteria radial, ¿qué sangre sería? Preductal, muy bien, preductal. La sangre preductal es la que viene de todo ahora. Pero entonces aquí Joshua Barbosa hace una pregunta. ¿Qué pasaría, como pueden ver en la imagen de abajo, en la imagen de la parte inferior, qué pasaría si el ductus arterioso no está en contacto con la aorta descendente, sino que está en contacto con la porción previa al callado aórtico? ¿Qué quiere decir? De que, ¿qué pasaría si ese ducto arterioso que está previo al callado aórtico se comunica con el callado aórtico, es decir, con la arteria que sale del ventrículo, en ese caso el ventrículo izquierdo, y que lleva la sangre proveniente del ventrículo derecho y que va a comunicarse directamente en este caso, con la arteria del tronco brachiocefálico, con la arteria carótida común izquierda y con la arteria subclavia izquierda, y va a llevar sangre cada vez menos oxigenada a esas arterias, porque he encontrado en muchas investigaciones de cardiología pediátrica de que sí existen variaciones en la ubicación del ductus arterioso. Entonces, podemos hablar de niños con una circulación pre y postductal con muchas diferencias. El doctor Jorge Purno dice, el tronco brachiocefálico recibe sangre mixta procedente de la aorta y del ductus. Bien, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en general, pero sí estoy de acuerdo en que sí existen ciertos, cierta morfología distinta en un grupo de recién nacidos, ¿no? Y lo seguirá habiendo, ¿no? Que van a haber ciertas variaciones morfológicas de la ubicación del ductus arterioso. Exacto, eso es lo que, muy bien doctor, me alegra mucho que creo que se ha visto el video que quise y cuál es el mensaje del video que hice hace un momento y que lo publiqué en la tarde. Existen variaciones del ductus arterioso, o sea, ¿qué quiere decir? De que a mi parecer, ojo, estoy hablando a mi parecer, no estoy generalizando, porque si no el CIBEN se me va a ir encima. No creo que deba de hablarse siempre de circulación pre y postductal. Es decir, no existe una implicancia significativa si es que realizamos una medición de la circulación pre y postductal, porque podemos tener en cuenta de que puede haber alguna variación morfológica del ductus arterioso que puede estar previo al callado aórtico o que también puede estar posterior al callado y cercano a la arteria aorta descendente. Ahora, yo no quiero entrar en controversias. Entonces, si me preguntarían, entonces, ¿cuál sería la medición más certera? ¿La circulación preductal o la circulación postductal? ¿Cuál responderían? Yo tengo una respuesta y un fundamento. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería para ustedes la circulación, disculpen, la medición más precisa o con mayor sensibilidad? No especificidad, porque no hay especificidad en la medición pre o postductal, definitivamente, que estamos viendo que hay una variación morfológica. Pero sí podemos hablar de sensibilidad. Entonces, ¿qué medición sería
por lo menos más sensible, la preductal o la postductal? Román dice preductal. ¿Qué opinan? Preductal. Preductal. Muy bien, preductal, dice María de Jesús Martínez. Muy bien, Marlene Sánchez Villalobos dice preductal también. Muy bien. Y definitivamente la respuesta es la preductal. ¿Por qué? ¿Por qué es la preductal? ¿Y por qué no puede ser la postductal la más sensible? Porque en la circulación preductal, independientemente de la morfología del callado, de la morfología del ductus arterioso, es la que más va a recibir circulación oxigenada. Es decir, los miembros superiores, ¿no? O la porción superior del cuerpo, previo a la circulación, o previa al ductus arterioso, o la circulación que se combina con el ductus arterioso, o a la sangre que se combina con el ductus arterioso, es más oxigenada que la porción inferior. Entonces es mucho más sensible de poder medir, independientemente de los valores reales. Porque para poder hallar un valor real, tenemos que considerar tanto la ubicación del ductus arterioso con el nivel no de saturación, sino de presión arterial de oxígeno. Entonces, hasta ahí tenemos esa consideración. Nos quedamos entonces con circulación pre y postductal. Yo no considero eso. Yo no considero de que debemos de tener ciertas consideraciones o consideraciones muy especiales cuando hablamos de circulación pre y postductal. Pero sí me gustaría poder recalcar de que existe mayor sensibilidad si medimos la saturación de oxígeno, al menos, en los miembros superiores que en los miembros inferiores. Entonces, no quiero estar en contra de lo ya establecido cuando hablamos de circulación pre y postductal, pero podemos tener esa consideración de que no existe significancia clínica cuando hay cambios en la circulación pre y postductal en niños con morfología o con anatomía del ductus arterioso que está relacionada más cercana a la aorta descendente. A diferencia de que existe una relación clínica significativa cuando el ductus arterioso está más cerca del callado aórtico que de la aorta descendente. Esa es mi teoría. ¿Puedo continuar? Hasta aquí, ¿todo bien? Está bastante amplia la conferencia. Muy bien. Bien, la importancia del shunt, es decir, del cortocircuito de derecha-izquierda. Existe un cortocircuito derecha-izquierda en la etapa fetal. Previa al parto, el feto tiene una resistencia pulmonar aumentada, ¿no? O sea, hay un reemplazo de aire por líquido, o sea, en lugar de haber aire, hay líquido. Además de que hay una vasoconstricción de la circulación pulmonar y por ende la circulación pulmonar ofrece mucha más resistencia. Eso implica de que hay un menor retorno sanguíneo, es decir, una menor circulación desde la arteria pulmonar hacia la aurícula izquierda, que es la circulación normal, ¿no? Una vez que la sangre sale del ventrículo derecho, se dirige por la arteria pulmonar, ingresa a los pulmones normalmente, en el niño, o sea, en el neonato y en el adulto, sale de los pulmones y retorna por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. Entonces, la sangre que sale de la arteria pulmonar es más difícil circular al llegar al pulmón y por ende
menor retorno sanguíneo es a la aurícula izquierda. Eso es lo que quiero decir con este cuadro verde. Por ende, también hay un menor intercambio gaseoso alveolar, o quizás un nulo intercambio gaseoso alveolar, porque no se respira oxígeno. El intercambio de gases sucede directamente por difusión desde la sangre oxigenada que proviene de la vena cava inferior y que ingresa directamente a la aurícula derecha y que pasa a la circulación izquierda por el foramen oval, y que la circulación, en este caso oxigenada, va a darse por ya sea en la porción superior a través de la circulación arterial, por ejemplo, en este caso por el tronco brachicefálico, la arteria carótida común izquierda, derecha, etc. Pero bueno, en este caso el intercambio gaseoso alveolar es nulo en el feto. Es nulo, hablo de intercambio gaseoso alveolar, no hablo de un intercambio gaseoso directamente hacia los tejidos. Entonces hay un aporte de oxígeno disminuido. Hay un aporte de oxígeno disminuido. No hablo de un aporte exógeno, o incluso nulo, podría hablar, en la etapa fetal. Ahora, pero ese aporte de oxígeno disminuido tisular, ¿no? O sea, en este caso el tejido no depende del oxígeno para poder sobrevivir como nosotros, los de la vida extrauterina, pero ese aporte disminuido de oxígeno, ¿con qué está equilibrado? Principalmente con el foramen oval, que permite el pasaje de sangre de la sangre venosa hacia la aurícula izquierda. Sangre venosa, no la sangre desoxigenada, pero en este caso sangre venosa porque proviene de una vena. Porque el foramen oval permite la comunicación entre la aurícula izquierda, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda a través, que viene trayendo sangre desde la vena umbilical a través de la vena cava inferior. En este caso, en lugar de llevar sangre desoxigenada, lleva sangre oxigenada. Por otro lado, el ductus arterioso. El ductus arterioso lleva sangre que debía ser desoxigenada, que es una sangre que se combina con la sangre que proviene de la parte superior, porque viene de la vena cava superior y que se combina con la vena cava inferior. Una pequeña porción de sangre, menos del 10% de sangre, pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, y esa pequeña cantidad de sangre desoxigenada o oxigenada, pero en menores cantidades, en lugar de llegar directamente hacia los pulmones, pasa a través del ductus arterioso y se combina desde la arteria pulmonar con la arteria aorta, en este caso cercana con la aorta descendente. Entonces, el foramen oval y el ductus arterioso aseguran el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces hay un equilibrio entre un aporte disminuido con un aporte de oxígeno normal. Un aporte de oxígeno que proviene desde el origen materno, ¿no? Que proviene desde la madre, que ingresa a través de la vena umbilical, porque recuerden de que las arterias umbilicales que provienen de las arterias ilíacas internas son sangre que llevan, ¿no? Que llevan la sangre, que llevan sangre ya contaminada, que no contaminada, sino llevan sangre no pura, sin oxígeno, que la regresan a la madre para su continuo reciclado, y que después por las velocidades corióricas y de la placenta, por las venas supraplacentales, llegarán nuevamente hacia la circulación fetal. Entonces todo ese proceso se da en el feto, y es importante entonces el cortocircuito derecha-izquierda, porque la sangre que está en la aurícula derecha pasa hacia la aurícula izquierda. Entonces eso se conoce como shunt, de derecha a izquierda. Un shunt de izquierda a derecha es patológico, ¿no? Tanto en la etapa fetal como en la etapa postnatal, un shunt de izquierda a derecha, ¿no? Cuando no hay cierre del foramen oval en la etapa neonatal, entonces hay un shunt, es decir, un cortocircuito de izquierda a derecha, porque aumenta las presiones de las cavidades izquierdas y pasan hacia las cavidades derechas. Eso lo sabemos todos. Pero es importante reconocerlo acá porque van a haber personas que no son profesionales todavía o que no están trabajando con niños, o que incluso nosotros, como ya profesionales, a veces nos olvidamos la importancia de estos aspectos fisiológicos y la importancia clínica. ¿Por qué? Porque van a haber casos en donde el foramen oval no se cierra, o van a haber casos en donde el ductus arterioso permanece,
¿no? Permanece constante y hay una comunicación entre el ductus arterioso, es decir, la sangre que aparentemente ya debería ser desoxigenada, ¿no? Sangre que proviene desde la porción inferior y superior y que pasa en lugar de solamente ir a oxigenarse desde los pulmones a través de la arteria pulmonar, pasa hacia la arteria aorta y se combina sangre oxigenada con desoxigenada y el producto sería tener a un niño cianótico en la etapa postnatal, después de las 48 horas de nacido. Entonces, tiene implicancia clínica estas cositas. Y a veces no nos damos cuenta. Dicen, pero ¿por qué tenemos un niño cianótico? Ah, es un niño con problemas, o sea, tiene un niño con cardiopatía. Ah, muy bien, un niño con cardiopatía y nos quedamos con ese concepto cuando somos estudiantes. Pero ¿por qué esa cardiopatía? ¿De dónde deriva esa cardiopatía? Ah, porque tiene mayor sangre, tiene sangre, una combinación entre su sangre oxigenada con la desoxigenada. Ay, ¿de dónde proviene eso? De una comunicación entre la sangre que proviene del ductus arterioso, es decir, de la comunicación de la arteria pulmonar con la arteria aorta. Y todo eso luego debemos conocer a la perfección, porque lo vamos a aplicar cuando tengamos el informe de la ecocardiografía. Hasta aquí. Algo que he repetido, que creo que ustedes ya deben de saber, ¿verdad? Pero, ¿creen ustedes que es necesario reconocer ese tipo de cosas? O sea, volver a ver ese tipo de aspectos que son muy básicos, pero que muy importantes y que a veces dejamos de lado, ¿verdad? ¿Qué opinan? Definitivamente los neonatólogos antiguos ya se van a sentir, ¿cómo? ¿Pero por qué? Repiten esto, yo ya lo sé. Pero los que estamos recién empezando, pues no, hay que saberlo nuevamente. Muy bien. Toda esta situación se interrumpe cuando el niño nace. Y toda esa situación se interrumpe cuando se da el pinzamiento del cordón exactamente con el llanto. Es decir, cuando el niño nace, se pinza el cordón y empieza a llorar, cambia toda esa situación. Por eso es importante el llanto. Hay niños que no lloran. ¿Eso significa que no va a pasar? No. Hablo de llanto cuando el niño llora o el niño da la primera respiración. Cuando el niño da la primera tragada de aire, por así decirlo de manera muy criolla, cuando el niño traga aire, en ese acto genera un cambio radical y brusca de la etapa fetal a la neonatal. Y cuando se pinza el cordón, mucho más. Cuando se pinza el cordón, se terminó la etapa fetal. Prácticamente ya no hay esto. Y se va a ver el cambio evolutivo de un shunt de derecha a izquierda a una anulación de este cortocircuito, porque se necesita anular. ¿Y esto por qué? Porque cuando se anula la circulación fetoplacentaria disminuye la resistencia vascular sistémica, porque la resistencia vascular sistémica en este caso estaba orientada de derecha a izquierda. El hecho de que disminuye la resistencia vascular significa de que va a haber un cambio ahora, porque la sangre ya no va a provenir del cordón, sino que va a ser directamente del bombeo, del corazón, y que va a llevar su propia sangre, que a su vez va a ser alimentada en el oxígeno a través de la respiración que el niño autónomamente va a realizar. Entonces el llanto es muy importante porque mediante el llanto el niño da su primera tragada de aire. O simplemente si no llora, por lo menos haga aire. Con el llanto, con la primera bocanada de aire, el niño sufre una expansión alveolar. Es decir, los alveolos que estaban llenos de agua, llenos de líquido amniótico, empiezan a expandirse y a compartir ese espacio alveolar entre agua y oxígeno, agua y aire. Con los primeros llantos, el niño va a expulsar el agua y además va a reabsorber a través de la circulación capilar ese líquido, que es un líquido trasudado, que se va a eliminar a través de los capilares, se van a reabsorber, que van a salir ese oxígeno, y va a dejar cada vez más un espacio alveolar. En los niños prematuros no va a suceder, porque la tensión superficial es tan amplia de que las paredes están pegadas, ¿no? Y entonces, y como no hay surfactante, entonces no se va a sintetizar surfactante, esas paredes alveolares van a estar tanto tiempo pegadas que el niño va a sufrir una enfermedad conocida como enfermedad de la membrana hialina, ¿no? Porque no se da esa expansión alveolar, porque la tensión superficial de los alveolos al nacer todavía sigue muy elevada, que se disminuye con la síntesis de surfactante al nacer, ¿no?
bueno, que se dan entre ya de las 28 semanas de gestacional, pero que en los niños prematuros ese surfactante no se sintetiza tan adecuadamente que los alvéolos se mantienen con alta tensión superficial y se mantienen más tiempo pegados, es decir, colapsados. Con el llanto del niño, ese colapso alveolar o ese espacio que ocupa con agua va a ocuparse posteriormente con oxígeno. La tensión superficial va a disminuir y además se va a dar vasoconstricción, ¿no? Eso es muy importante a través del llanto, a través de las primeras tragadas de oxígeno que el niño va a dar, porque el oxígeno va a provocar vasoconstricción, en este caso vasoconstricción de las arterias de los espacios más pequeños, como el tubo arterioso, lo cual provoca posteriormente el cierre. Y eso se da aunada al aumento del retorno venoso y el aumento de la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque disminuye la resistencia pulmonar cuando se expanden los pulmones, cuando aumenta la circulación pulmonar y provoca a su vez que aumente el retorno venoso, ¿no? Porque al principio la resistencia que ofrecía el pulmón era tan amplia que la sangre que provenía desde la arteria pulmonar no llegaba hacia los pulmones adecuadamente por esta resistencia aumentada y pasaba hacia la circulación aórtica a través del tubo arterioso. Pero esta vez ya no, porque el pulmón ya no ofrece tanta resistencia, entonces la circulación fluye normalmente, disminuye la resistencia pulmonar y por ende aumenta el retorno venoso. ¿Eso qué significa? Que la circulación que pasaba a través de la arteria pulmonar va a regresar por la vena pulmonar hacia la aurícula izquierda. ¿Eso qué significa? Que va a haber mayor cantidad de sangre que va a llegar hacia la aurícula izquierda y por ende va a aumentar la presión entre las aurículas izquierda y la aurícula y el ventrículo derecho. Y eso es un cambio muy significativo para el cierre del foramen oval, que a su vez también va a provocar el cierre del tubo arterioso. Aumentando la presión de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, va a llegar a la circulación del adulto, que es la circulación sistémica con aumento de las cavidades izquierdas. Hasta aquí, ¿todo ok? Si han seguido la gráfica, excelente. Si alguien escucha esta conferencia después y no sigue la gráfica, no sigue con lo que he hablado o no conoce de la anatomía y la fisiología fetal, entonces se va a perder, ¿no? Se va a perder. La idea es que conozcan. Y quien me escuche la conferencia, si no conoce de la fisiología y de la transición básica del feto al neonato, entonces me van a escuchar y se van a perder, ¿no? Tienen que seguir esta gráfica, así como está. ¿Hasta aquí todo bien? Puedo continuar. Muy bien. Ahora, hay una perspectiva clínica perinatal. Hasta aquí el niño nace sin problemas. Ya vimos que no hay ningún antecedente prenatal, ¿no? Que me diga que el niño puede nacer con alteraciones, va a nacer un niño a término. Pero ahora, en el momento del nacimiento, vamos a suponer que yo ya descarté los antecedentes maternos, los antecedentes fetales y yo ya no tengo problemas prenatales. Entonces el niño nace e inmediatamente se pinza el cordón. Bueno, hay un tiempo. Y después se da la atención inmediata a la sedación. Esto es muy importante, el pinzamiento del cordón. Vamos a hablarlo luego. Ahora, sin embargo, ¿qué sería si en lugar de no tener problemas, empiezo a tener problemas para mi mal? Aquí en el Perú le llamamos salados. Vamos a suponer que soy el pediatra salado del servicio y un niño que debió nacer sin problemas, sin antecedentes maternos o antecedentes fetales, me llega con problemas por antecedentes maternos o antecedentes fetales. Entonces voy a tener patologías perinatales relacionadas con la edad gestacional o relacionadas con el peso al nacer o relacionadas con enfermedades subyacentes propias del niño. Con la edad gestacional, el niño puede nacer un niño prematuro, o bien un recién nacido a término, o bien un recién nacido post-término. Cuando un recién nacido nace post-término, normalmente este nacimiento es dado por problemas con la madre. Pero un recién nacido prematuro también, la mayoría de veces. Pero un recién nacido a término, no, pues, ¿no? Es un niño fisiológico. Un niño con bajo peso al nacer, con extremado bajo peso al nacer,
producto de un, por ejemplo, un retardo de crecimiento uterino, o producto de una nutrición materna inadecuada, o producto de una prematuridad extrema, o con bajo peso al nacer nada más, un niño eutrófico o un niño macrosómico, o enfermedades subyacentes relacionadas con la gestación, por ejemplo, enfermedades infecciosas, virales, o problemas traumáticos, etcétera, enfermedades congénitas, ¿no? Malformaciones, enfermedades genéticas que provoquen malformaciones, o enfermedades relacionadas con la transición, es decir, alteraciones de esta parte. Cualquiera de estos problemas puede darse en la etapa perinatal, entonces yo debo estar atento. Si escuché la conferencia, entonces yo voy a saber que debo nunca perder la atención sobre un niño que nace. Bueno, yo consideré este cuadro, pero lo publiqué en la red social de Facebook de la red latinoamericana. Me gustó mucho porque puede haber niños prematuros y debemos de conocer cuáles son las morbilidades más frecuentes en los niños prematuros. Es de un estudio de Molina y otros, de la revista cubana de obstetricia. Me gustó, lo publiqué aquí en la red social y me gustaría poder compartirlo con ustedes. Aunque no tiene mucha relevancia en la conferencia, pero me gusta mucho y quisiera compartirles. Bueno, ahora, antes de terminar, vamos a suponer que soy un profesional, un médico o un enfermero con suerte y no tuve problemas con mi niño que nació sin problemas, cuyo pinzamiento de cordón fue adecuado, fue al tiempo, se permitió el contacto piel a piel entre la madre y el niño, o sea, primer contacto, y si ahora se debe dar una atención inmediata. Estoy hablando aquí que todo este proceso es de aproximadamente 2 minutos, ¿no? Dentro de un ambiente térmicamente neutro, etc. Entonces, es un niño sin patologías perinatales, sin antecedentes prenatales, y es un niño que tiene que atenderse normal. Entonces, aquí vienen las actividades del médico y de la enfermería en la atención del recién nacido. Van a ver que la flecha roja implica las actividades que se van a realizar, ¿no? Secuenciales, y la flecha azul hacia abajo implica las actividades paralelas. El recién nacido inmediato, o el nacimiento inmediato, que se da entre los primeros 0,45 segundos, es decir, mientras el niño va naciendo, saca su cabecita y salió. O es un niño que nace por cesárea, un niño que ya se ha diseccionado el útero, se está sacando el niño y se va. Antes de pinzar el cordón, el recién nacido inmediato dura entre 0 a 45 segundos. No minutos, sino segundos, ¿no? Es inmediato, es rápido la expresión del niño. Inmediatamente, paralelo, se va a manejar el ambiente mediante la temperatura, ¿no? También se va a permitir el contacto piel a piel, ¿no? Eso va a depender mucho de la institución, porque muchas veces nace el niño y se lo llevan al cunero, o se lo llevan a hacer vacuna, no se fomenta el contacto piel a piel. Entonces, el niño nace, se evita el enfriamiento, ¿no? Mediante las toallas secas, ¿no? Y tibias, se fomenta el contacto piel a piel directamente con la madre, colocándola en el pecho y cubriéndolos a los dos, y a la vez que se va colocando la madre, se va secando y estimulando para que el niño llore y dé la primera bocanada de aire, ¿no? Eso es una actividad paralela. Todo ese punto demoró aproximadamente 1 minuto. Luego, en los siguientes minutos, se da la atención inmediata, que dura 10 minutos aproximadamente, y paralelamente se mide el Apgar al primer minuto, ya se está calculando el Apgar. Ojo que no se atiende al niño, sino atiende el médico, la enfermera, atiende también el estudiante, si es que lo vieron los internos o los residentes. Y finalmente es el pinzamiento del cordón entre el segundo y el tercer minuto. Ojo, entre el segundo y el tercer minuto. Es decir, después de evitar el enfriamiento, el contacto piel a piel, el secado y el estímulo, se da el pinzamiento del cordón, no antes o inmediatamente. Antes se hacía, ahora ya no. Se ha comprobado que los niños a los cuales se les ha prolongado el pinzamiento del cordón tienen mayores niveles de hemoglobina, tienen mayores niveles de volumen, o sea, la volemia es mayor en los niños en los cuales el pinzamiento del cordón es prolongado, o sea, se prolonga el tiempo en cual se va a pinzar el cordón, y además los niveles de hierro.
no sé si ustedes han visto el libro del doctor Augusto Sola, del CIBEN, el presidente del CIBEN. Tiene un libro muy bonito, ¿okay? Cuidados neonatales se llama, en donde están los valores, ¿no? Por un estudio que hicieron unos japoneses, en donde están los valores de hierro, donde están los valores de la bulimia y los valores de hemoglobina que se gana cuando se prolonga el tiempo de pisamiento de cordón. El traslado a la cervocuna en el tercer minuto, después de pisamiento de cordón. Después de que se haya pisado el cordón, cortado el cordón y separado definitivamente vamos a tener consideraciones en la forma, en cómo nace el niño, porque si es cesárea, la madre va a estar acostada. Si es un niño, un parto eutóxico vaginal, ese es un niño que puede estar también en posición en la madre acostada, o puede ser en cuclillas, que la madre da pues a luz en un parto vertical. Va a depender mucho de eso, ¿no? Pero bueno, ahí nos acomodamos, como decimos. Pero el traslado a la cervocuna debe ser todavía hasta el tercer minuto. Evitamos el enfriamiento con las toallas secas y tibias y con el contacto piel a piel con la madre, ¿no? La madre está tibia. En todo ese tiempo entre el nacimiento y los primeros 10 minutos de la atención inmediata que implica la profilaxis otálmica, una vez que se traslada a cervocuna, lo primero que se le hace es la profilaxis otálmica, la somatometría, la limpieza del muñón umbilical, el té de Silverman y Anderson, y definitivamente largar los 5 minutos en ese tiempo. Y el registro identificación. Pasaron 10 primeros minutos mientras el niño va llorando y se va calmando, pero entre el nacimiento inmediato y los primeros 10 minutos hasta que se llevó a la cervocuna para la atención inmediata recién nacido, con todos los cuidados protocolares, que como le mencioné, la profilaxis, la somatometría, lo que se hace también en aquí faltó colocar la profilaxis de la enfermedad hemorrágica, ¿no? Con la vitamina K. Bien, todo eso también en paralelo se va haciendo un examen físico integral. Entonces el examen físico integral se hace los primeros 10 minutos y dura 10 minutos. Conforme voy haciendo todas las actividades, voy evaluando al niño. Bien, y finalmente la atención mediata. Después de los 10 primeros minutos ya no es una atención inmediata, sino una atención mediata. El niño tiene un proceso transicional más, sin mayores problemas. Se pasa al alojamiento conjunto, se fomenta el apego y la lactancia materna después de los primeros 10 minutos. El niño debe de empezar a lactar después de los primeros 10 minutos para saber cómo está, cómo responde el niño primero a la vida extrauterina y después a la lactancia materna. No es inmediato. No va a ser nunca inmediato. Muy bien. Y hasta aquí se acabó nuestra historia. Espero que les haya gustado esta conferencia. Muchísimas gracias a todas las personas que hayan estado en esta sesión. Y nuevamente para recordarles de que esta conferencia va a estar en nuestras redes sociales, pero pueden acceder al examen, que va a estar publicado el día de mañana, en la mañana. Las personas que quieran acceder al examen y para acceder definitivamente a la certificación tuvieron que haber sido registradas en la página de usineonatal.org, lo tienen aquí, usineonatal.org, en la parte inferior, donde está el logotipo. Ingresan en la parte de sesión de conferencias en vivo, se registran y si quieren realizar el examen pueden optar por la certificación. Se les va a brindar una página web con una clave para que ustedes ingresen, resuelvan el examen de la sesión del día de hoy y se certifiquen con el tema. Bien, en el mensaje se les va a explicar todos los pasos para poder adquirir el certificado y además hacerse miembro. Recuerden de que todas las conferencias que realizamos son totalmente gratuitas, excepto los certificados que se entregan. ¿Qué les pareció? Muchísimas gracias.